Dice la Biblia, y yo quiero que por favor vaya conmigo, sin perder Hebreos 10:19, solo lo voy a citar, o si quieren yo se los leo, para la introducción. Mateo, lo puse por aquí, Mateo 17. Mateo 14, perdón, discúlpeme, Mateo 14, episodio. Estaba caminando sobre el agua hacia Jesús. Al sentir la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces dice, pero sabe, esa traducción de la Reina Valera contemporánea, que quiere decir que él sintió la fuerza del viento y que por eso tuvo miedo, es diferente a la traducción de la Reina Valera del 60, que nos dice, usted la tiene allí, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Obviamente él no vio el viento porque el viento es invisible, él lo sintió, por eso es que la Reina Valera contemporánea dice al sentir el viento. Pero hay una circunstancia especial con la mirada, que es en qué pone su atención usted. Esto es lo que quiere decir el autor. Cuando salió a caminar, miraba a Cristo para caminar hacia él. Y aunque tuviera o no tuviera un problema personal, miraba a Cristo y pudo caminar sobre las aguas conforme el llamado de Cristo. Cuando miró o detalló el viento, el mar, las circunstancias adversas, vio simbólicamente el viento, es decir, sintió lo que estaba pasando a su alrededor, dejó de mirar a Cristo y se hundió. Eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cómo debemos nosotros Jesús permanece como el centro al cual debe apuntar siempre la mirada de nuestra fe en Dios? Fe, confianza. En la medida en que usted se enfoca en Cristo, confía en Él. Podemos entrar en el lugar santísimo por la fe, por la sangre de Jesucristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Términos del Antiguo Testamento, había un velo entre una parte y otra del templo. Aquí lo que nos introduce a la presencia de Dios es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros en la cruz. Dice, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, Cristo Jesús, lo vimos la semana pasada, nuestro intercesor, mediador, sumo sacerdote, superior a los del Antiguo Testamento, más allá del orden de Melquisedec. La orden es la siguiente: acerquémonos. Acerquémonos. Primer punto para hoy. Ante la pregunta de ¿para qué Jesucristo permanece como el centro de nuestra fe, o hacia dónde debemos, o por qué Cristo debe ser siempre a quien miremos? Es para que nos acerquemos a Dios, porque si no miramos a Cristo, no nos acercamos a Dios. La segunda respuesta que vamos a ver hoy está en el capítulo 11, y el capítulo 11 se repite todo el tiempo: por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pero lo que más vemos en el capítulo 11 es que por la fe hicieron grandes cosas, tomaron grandes riesgos y sufrieron grandes dificultades, confiando en Dios los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Entonces no solamente Cristo quiere que nos centremos mirándolo a Él para que nos acerquemos a Dios, sino también para que nos arriesguemos por Dios. ¿Por qué no hacemos más cosas para Dios? ¿Por qué no arriesgamos más nuestras comodidades y nuestras
preferencias para servir al Señor porque dejamos de mirar a Cristo, y eso no nos da mayor fe o confianza para arriesgarnos más. Y al final, Cristo es el centro de nuestra fe y debemos mirarlo a Él no solo para acercarnos a Dios, arriesgarnos por Dios, sino también para que nos liberemos en Dios. Hay cosas que pesan en nuestra vida, ¿cierto? La vida pesa. A veces pareciera que cargáramos una maleta, las circunstancias difíciles, las tentaciones, pues al final el capítulo 12, antes de decir precisamente puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que mantengamos la mirada en Él, confiando en Él, dice que es para que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y podamos correr con paciencia la carrera hasta llegar a Cristo. Y como el corredor, si se me olvida decirlo al final en el último punto, por favor recuérdelo hoy, como el corredor que corre muy rápido pero que no sabe dónde está la meta, puede perder la carrera. Así nosotros, si no miramos a Cristo, por mucho que nos esforcemos, terminamos desviados o cansados, dando vueltas porque no estamos mirando a Cristo Jesús y nos desanimamos. Estábamos orando hoy desde temprano, desde ayer la maratón de oración, desde temprano en el ayuno y oración. Doy gracias a la hermana Jenny, a la hermana Daisy, que han estado liderando la oración porque haya ánimo en la iglesia, porque haya un avivamiento en la iglesia. Pero no va a llegar ánimo si no miramos a Cristo. Nos vamos a cansar. Corremos dando vueltas en torno a otra cosa menos al Señor. Entonces, acerquémonos. Verso 19. Lea conmigo por favor los versos 21 al 25. Perdón, 22 al 25. De nuevo, acerquémonos con un corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Es decir, acerquémonos al Señor con todo lo que somos por dentro y por fuera, para tener una relación con Él que nos limpie. Verso 23, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Verso 24, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces aquí simplemente quiero decir algo muy sencillo, y es que nos acercamos a Dios manteniéndonos firmes en lo que creímos. Marcos decía hace un momento, sirve como buena ilustración, que alguien le quería evangelizar o reevangelizar o desviar del evangelio, diciéndole cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Si nos mantenemos firmes, nos acercamos a Dios, pero si nos dejamos desviar de la doctrina, de la enseñanza bíblica sobre el evangelio y sobre Cristo, pues ya no nos acercamos a Dios. Pero ahí dice también, teniéndonos en cuenta unos y otros para estimularnos. Eso es muy importante. La dinámica de acercarnos a Dios es individual y colectiva. Al final termina siendo congregacional. Usted se puede acercar a Dios orando, leyendo la palabra, confiando en que Cristo murió por usted, tener una relación con Dios, pero necesita tener en cuenta a los demás que caminan con Dios para estimularlos, porque o si no, no va a acercarse tanto a Dios ni va a disfrutar tanto la relación con Dios. Una posible razón es que yo no me las sé todas y que no tengo todos los dones, ni toda la sabiduría, ni toda la experiencia en Dios, y necesito a los demás hermanos para que me muestren de parte de Dios todo aquello que Dios me quiere revelar de Él, mostrar de Él, iluminar sobre Él con lo que ellos viven en Cristo y con su experiencia en cristianismo. Tan es así que dice ese famoso texto que la mayoría de los pastores les gusta cuando ve que la gente no viene al culto: no dejándonos de congregar como algunos tienen por
No, hermanos, esto es para los que sí venimos y dice, cuidado. Primero, quiere decir que todo el que se dejó de congregar ya se fue de la fe, pero puede ser un síntoma muy claro de que está volviendo a su antigua fe y abandonando la fe en Cristo. Entonces seguramente nunca realmente se convirtió a Cristo. Pero la advertencia dice, verso 26, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea? A ese nivel lo pone. Pecar, recuerden que viene hablando de no congregarse. No es que todo el que no se congregue esté en pecado, pero cuando usted está en pecado, pues deja de congregarse. Y si está en pecado y dejando de congregarse, puede ser que esté no confiando en Cristo como su Salvador. Todo eso es hipotético, ya hablo sobre ese término hipótesis. Pero dice, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Es decir, deja de congregarse, de mirar a Cristo, se va a la vida de pecado y considera impura la sangre del pacto que derramó Cristo, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia. Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y uno dice, wow, eso está bueno para darle duro a los hermanos. Pero esto es bueno para darnos a nosotros un estímulo a no caer en lo mismo. Hipotético. Empieza diciendo, sí, con toda intención pecamos. Es un sí circunstancial, hipotético, si llegara a pasar. Pero no está pasando. ¿Por qué sabemos? Porque en el versículo 33 dice, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando también después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Es decir, ustedes han venido congregándose. Pero si llegara a pasar que alguien, a ver, hermanos, aquí es donde mucha gente dice la salvación se pierde por esto. Gente que caminaba con Cristo y dejó de caminar con Cristo. La respuesta es la siguiente. Esto es hipotético porque se supone que esto no pasa con verdaderos creyentes. Esto pasa con personas que nunca realmente se entregaron al Señor. Y esto sirve para nosotros, la hipótesis, el llamado de atención, para que nosotros nos estimulemos y entendamos que servimos a un Dios que es celoso, con los celos santos y perfectos de Dios, de cuidarnos para que no caigamos en pecado. Y que cuando nos manda a congregarnos, a mirar nuestra vida, que no ande en pecado, sino en santidad, lo que quiere es guardar nuestros pasos, incluso con este tipo de amenazas tan fuertes. Y que cuando las pone allí en la Biblia, es porque si alguno la cumple, es porque es imposible. De hecho, mire la otra parte hipotética, capítulo 6. Vaya conmigo, capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6. O no es posible, en la Reina Valera contemporánea dice, no es posible, Hebreos 6:4, que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial, es decir, obró en ellos el Espíritu Santo, y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, no solo son milagros, es que en el mundo venidero todo el mundo va a caminar con Cristo, es decir, en su corazón Dios los transformó, se supone,
Verso 6, pero volvieron a caer, es decir, no una caída eventual, sino que se desviaron completamente del caminar con Cristo, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Y ahí lanza unos ejemplos como cuando la lluvia cae, produce fruto, es imposible que el Señor obre en nuestras vidas y no haya cambios en nuestros corazones. Pero si usted se da cuenta, dice que no es posible. No es posible que el Espíritu Santo nos dé un nuevo nacimiento y luego volvamos a morir. No es posible que volvamos a crucificar a Cristo si decimos que confiamos en Él para nuestra salvación y volvemos a desviarnos en una vida deliberada de pecado continuamente y ahora vuelva a crucificarse Cristo por nosotros. De nuevo, eso no es posible, es un sentido hipotético, se supone que no pasa con verdaderos creyentes. Entonces, si pasa, sería para con aquellos que realmente nunca fueron transformados, iluminados y que realmente nunca confiaron en Cristo. Porque eso no es posible. Y esto deja algo muy en claro, que alguien se puede perder en el infierno estando en una congregación cristiana y aún peor desde el púlpito cristiano predicando el evangelio, porque se sepa todo intelectualmente y no viva en comunión con Dios. Esto es lo delicado y lo que a no le gusta a muchas personas que se digan en las congregaciones, porque dice, pero eso como que no anima. Sí anima, anima a ser cuidadosos con nuestro propio corazón y a confiar y poner la mirada, que es el tema que nos corresponde hoy, en Cristo, no en nuestras propias fuerzas ni en nuestros cambios externos, en Cristo. Mientras Pedro caminó, mirando a Cristo, caminó sobre el agua. Cuando vio el viento, se hundió. Y algunos de nosotros nos miramos como oro, como he cambiado, como ahora no soy el mismo. Y todo eso es bueno verlo como evidencias de la obra de Cristo, pero rápidamente recordar qué es eso, evidencias de lo que Cristo hizo y mirar a Cristo de nuevo para no entretenernos con lo que no sostiene nuestra confianza en Dios. ¿Por qué se los digo? Porque aunque el creyente no caiga definitivamente y no se desvíe, va a caer eventualmente y va a pecar. Eso lo dice otra carta en la Biblia. Dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. En algún momento va a pecar. Entonces, si vivimos fijándonos en nosotros, vamos a caer o en un legalismo extremo, queriendo ser perfectos y no pasar por un proceso de perfección conforme a la voluntad de Dios, o vamos a caer en una desilusión continua. Ay, volví a pecar. Ay, y entonces nos desviamos y nos desanimamos porque no estamos mirando a Cristo. Hermanos, en serio, estoy tomando como ilustración de inicio y continua la vida de Pedro. Señor, sálvame que merezco. No definitivamente, rotundamente, totalmente y constantemente descuidamos nuestra salvación. Pero los creyentes verdaderos sí, eventualmente, parcialmente, en algún momento, dejamos de mirar a Cristo. Entonces esto habla de aquel que no siendo creyente descuida el predicar de Cristo y se va, que nunca se convirtió, pero también alienta al que es verdadero creyente a no estar tan descuidado que a veces por no estar mirando más continuamente a Cristo cae en una pecada de nuevo en situaciones hipotéticas que creemos, en caso particular, y varios solamente bautistas, sino de otras denominaciones, que no hablan de que la salvación se pierda, sino de que los que no son creyentes verdaderos se salen del evangelio y los creyentes verdaderos con estas amenazas se alientan a más mirar a Cristo. ¿Sí me explico? ¿Seguro? ¿Para qué tenemos que mirar a Cristo y tenerlo como el centro de nuestra fe? Para acercarnos a Dios, no alejándonos, en el capítulo 10, versículo 32, no olvidándonos de cuánto soportamos sin retroceder en Cristo. Todo lo que hicieron, dice el verso 32, recuerden ustedes los tiempos pasados, todo lo que han hecho en el Señor. Y al final en el capítulo dice, después de decir que el que retrocediere no agradará a mi alma, citando a Habacuc, dice, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. ¿Qué está queriendo aquí hacer el autor? ¿Desanimarlos para que no confíen en Dios o animarlos para que confíen más aún en Cristo?
Por favor, piense conmigo, porque somos especialistas, ¿no? Yo hablaba ayer con alguien que, y ya se los he comentado a ustedes, con este capítulo 10 en la Reina Valera del 60, en esta advertencia tan fuerte, en el versículo 27 dice, horrenda expectación de juicio. Y estaba discipulando un muchacho que tenía al parecer, hoy creo, problemas también psiquiátricos, pero que tenía una fijación especial en la condenación. Y a pesar de que se le predicaba y se le predicaba de que la salvación está en Cristo, mira en Cristo, se miraba a él, miraba que no era capaz, miraba que era pecador, nunca después de mirarse y reconocerse como pecador, miraba a Cristo para saber que Cristo lo salva, lo libra, lo ayuda, lo santifica por ser el Salvador. Y citaba textos como este. Si me llegaba y me decía, pastor, sentí la horrenda expectación de juicio. Literalmente me lo decía. Memorizaba todos los textos condenatorios para aplicárselos sobre sí mismos. ¿Usted cree que eso es vida? Hay personas que leen Hebreos, tiene 13 capítulos, hermanas, y apenas vi 3 secciones, que en 2 de ellas son más de 5 versículos, pero en una apenas 3, 4 versículos, donde hay cuestiones muy fuertes condenatorias. ¿Y en dónde cree que se fijan? En esas 3 secciones condenatorias. ¿Y por qué lo hacemos? Cuestiones de personalidad individual, contextos de donde venimos nos decían, sino solamente usted está bajo juicio, usted está condenado y nunca ni nos ofrecían ni nos aseguraban la salvación en Cristo. Entonces usted viene acostumbrado a decir, yo soy una cucaracha en baile de gallinas, a mí nadie me levanta, nadie me perdona, Cristo perdonará a todo mundo, menos a mí. Esos textos son para advertir que en una congregación pueden haber gente que no sea cristiana y se pierda, pero también para alentar al creyente verdadero a que se ponga las pilas y mire a Cristo, y mire a Cristo. Es que no quiero desanimarlos, este texto es que Cristo sea el centro de nuestra fe. Entre más miremos a Cristo, más confianza hay en nosotros para con Dios. Fe es confianza, para que nos arriesguemos. Todo el capítulo 11, ¿de qué habla? Mire el capítulo 11, versículo 1 conmigo. No lo voy a leer todo, obviamente. Tarea para su casa. Dice, ahora bien, tener fe, antes acaba de decir, no, no divida los textos como están ahí por capítulos. Recuerde que no estaban divididos. Acaba de decir que el justo por la fe vivirá y que somos de los que tienen fe y salvan su alma. Ahora dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, a esa fe, a esa confianza en la que estamos convencidos y seguros, nuestros antepasados, los del Antiguo Testamento, fueron reconocidos y aprobados. Y dice ahí, por la fe, por esa confianza que tenemos en Dios, es que entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿usted confía en Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿En serio? Ahí dice que el Antiguo Testamento dice que que él creó todo por su palabra. Entonces dice, si usted no tiene fe, no va a entender esto. Ahora, si usted tiene fe, le cree a Dios, confía en lo que Él dice, va a creer que es cierto que lo creó todo por su palabra. Pero el que no cree, nunca está seguro. Ah, que hay problemas de fe, niveles de fe, debilidades en la fe, tropiezos en la fe, sí, pero nunca extirpación completa de la fe. Aún el Salmo 88, si no estoy mal, todos los salmos del Antiguo Testamento terminan, aunque empieza el salmista mal, porque tiene confianza en Dios, termina animado. El Salmo 88 dice que termina en tinieblas. Es el único. Pero muchos eruditos han dicho, pero aún ese salmista que no veía respuesta de Dios ni sentía paz en el corazón, nunca dejó de tener fe, porque siempre confió en Dios, incluso en medio de esa situación, para hablar con él. Job, mientras los primeros 2 versículos nos muestran que pareciera ser perfecto y no desconfiar en Dios, luego los primeros 2 capítulos, luego todos los 40 y pico capítulos, no hizo sino discutir con Dios. Tenía crisis de fe. No entendía lo que Dios estaba haciendo y al final Dios lo convenció. Pero aún en esas crisis mostró más fe que sus amigos. Dios regañó a sus amigos que creía que entendían a Dios porque mantuvo la fe. Es la confianza que mantiene la relación con Dios. Si yo confío en alguien, le pregunto. Si yo confío en alguien, no le pregunto. Venga, yo no entendí qué fue lo que usted dijo. ¿Me explica? Pero si yo no confío en al menos un mínimo,
No le pregunto las cosas que no le entiendo o que no comprendo de sus actitudes. La fe también implica confianza para una relación más profunda con Dios. Por eso es que hay oraciones tan terribles en el Antiguo Testamento, hablando sobre las circunstancias y sobre sí mismos, y esas personas no han perdido su fe, porque confían en Dios para contarle sus situaciones y sus circunstancias, y están dependiendo de Él en oración. Quitémonos de la cabeza el perfeccionismo en la fe. Ah, si yo tengo fe, nunca voy a pensar que nada está mal, nunca me voy a desanimar, nunca voy a tener problemas. Dificultad, un problema real y tenga un conflicto en mi corazón, tenga una duda, no voy a expresársela al Señor porque pienso, eso será pecado, expresarle mi duda. Pecado es que no le hable al Señor. Pecado es sostener la duda con el tiempo. Pecado es vivir desconfiando en Dios. Pero cuando tengo una duda, cuando tengo una desconfianza en Él, mi confianza, la que me ha dado el Espíritu Santo por la obra de Cristo, me lleva a preguntarle a Él o a pedirle como aquel hombre cuando Cristo le preguntó, ¿tienes fe? ¿Qué dijo el hombre? Creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, decir, tengo dudas, pero confío en ti. No tengo una fe perfecta. Cristo dijo, no, Señor, si no tiene fe perfecta, no se le hace el milagro. Así dijo el Señor. ¿Qué dijo Cristo sobre la fe que teníamos que tener en Dios? Tiene que ser una fe como una montaña. O puede ser una fe como un grano de mostaza. ¿Cómo puede ser la fe? El problema no es la fe. El asunto es en quién ponemos la fe. Si sostenemos nuestra mirada en el Señor, así estemos flaqueando, Él va a orar en nuestras vidas. Nos arriesgaremos, como está en todo el capítulo 11, convencidos y entendidos, como lo vimos acá, que Dios es poderosamente existente, que Él es real, que obra y que nos recompensa según los primeros versículos del capítulo 11. El versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que crea, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Gracias, hermano. O sea, si no hay ninguna razón, si Dios no existe, si esto es una ilusión, y si Él no está pendiente de mí y hay una relación, y si no voy a ser beneficiado por la relación con Él, no tengo fe. Entonces, ¿para qué me meto con Dios? Tenemos que estar convencidos de quién es Dios y entendidos. Y para eso, recuerden, tenemos que mirar a Cristo. Cristo nos muestra quién es Dios. Lo hemos visto en todas las predicaciones anteriores. Para también estar capacitados y sometidos, capacitados por Dios y sometidos a Dios. ¿Como quiénes? Lea usted todo el capítulo, por favor, en su casa. Como Abel, como Enoc, como Noé, Abraham, ¿quién más? Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, aquí dice Rahab o Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los menciona también ahí, o sea, todos los demás. ¿Qué pasó con ellos? De acuerdo a uno de los versículos en este capítulo, dice que lograron grandes hazañas. Si no estoy mal, es el versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Por qué eran muy fuertes? Porque tenían confianza en el Señor, porque miraban al Señor. Esto nos gusta, ¿cierto? Pero también está la otra parte, capacitados por Dios y sometidos a Dios, no solamente para hacer grandes hazañas, creyendo en Él y anhelando algo mejor en el cielo, como dice también el versículo, este capítulo, sino que también para sufrir y morir. Verso 35. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección.
Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la confianza en Dios me lleva a hacer grandes hazañas para Él o me lleva a sufrir grandes dificultades por Él. ¿Podemos escoger? Yo creo que no. Yo creo que no. Dios tiene para nosotros, si confiamos en Él, situaciones en las que va a mostrar grandemente su gloria y nos va a permitir hacer cosas que no podríamos hacer si no fuera por la confianza en Él. Pero también va a pasarnos por situaciones en las que va a probar nuestra fe a través del, o nuestra confianza en Él a través del sufrimiento sin que podamos salir de esa situación. Eso no suena muy bonito. Desde un púlpito cristiano, hermano, ¿usted está diciendo que Dios nos va a pasar por sufrimientos? Sí. Confiaron en Dios y Dios los consideró dignos de pasar por sufrimientos. ¿Y ese sufrimiento qué puede ser? No sé, pero no va a perder la confianza. Tenemos ejemplos bíblicos. Señor, dame la paciencia de Job, pero no me mandes una enfermedad como la de Job. Pero la paciencia de Job sí. Dice, bueno, y entonces, ¿a qué jugamos? Dirá Dios. Quiere lo uno, pero no quiere lo otro. Quiere una gran paciencia, una gran tolerancia, una gran longanimidad, un gran carácter manso y apacible, sin ninguna prueba, sin ninguna dificultad, sin ninguna amenaza, sin ninguna persecución, sin ninguna dolencia y sin nada de eso, que es lo que forja el carácter afable, apacible, paciente y tolerante. ¿A qué jugamos? La confianza en el Señor sirve para las dos cosas, para hacer grandes cosas como para pasar grandes sufrimientos, mirando a Cristo. Capítulo 13, 12, para liberarnos en Dios. ¿De qué nos libera el Señor cuando miramos a Cristo continuamente y cada vez nos da más confianza en Él? Dice el verso 1 del capítulo 12. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, como cuando está en un estadio, ¿no? Antes los de los coliseos griegos, ahora los de los partidos de fútbol de la Copa América, pueden simbolizarlo. Pero ¿quiénes son los testigos ahí? Algunos dicen que los testigos que miran simbólicamente, no vaya a pensar mal que hay una intercesión entre el cielo y la tierra de los muertos o los que ya murieron, pero aquí está hablando que toda esta gente, por así decirlo, los que ya vivieron, son testigos que nos miran y nos dicen, nosotros confiamos en el Señor. ¿Ustedes qué? Teniendo todos esos testigos, dice, liberémonos de todo pecado, de todo peso, perdón, y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hagamos como Pedro en la ilustración inicial, que dejó de mirar a Cristo, vio el viento, percibió las circunstancias y se hundió. Si tiene que quitarse la ropa, quítela. Para en una carrera, este es el simbolismo, llegar mejor a la meta, pero no deje de mirar a la meta, quítese todo lo que le estorba. Hay anécdotas de estas sin fin en muchas partes del mundo, como equipos de fútbol de indígenas, por ejemplo, que han llegado a jugar y han dicho, nosotros nos quitamos los zapatos porque jugamos descalzo. Si eso le estorba, quíteselo con tal de correr la carrera, jugar el partido, desarrollar su vida conforme a la voluntad de Dios, pero sobre todo el pecado que le asedia, porque nos tienta. ¿Y cuál es la tentación más grande del pecado? No es caer en una cosa evidentemente pecaminosa, es dejar de mirar a Cristo y desanimarnos en la fe. De verdad, hermanos, piense conmigo rápidamente. Yo voy cerrando ya. Sé que es todo un capítulo. Solamente voy a dejarle para que ustedes los estudien. Les dejo la orientación. Pero piense, piense de verdad conmigo por un momento. Un pecado que no parezca escandaloso, la mentira.
Mentira respetable, perdón, pecados respetables, dijo alguna vez un pastor. Haz una mentirita que se me salió y a quién no se le sale una mentira. Pecados santos, que no existen. Pero piense, ¿qué quiere el diablo? ¿Y a qué incita al mundo? ¿Y cómo mueve su carne? Solo para que diga una mentira y dice, y usted diga, ay, dije una mentira. ¿Acaso Cristo no pagó por ese pecado si usted no cae en conducta de mentira continua, sino que se arrepiente y continúa? Usted no pierde su salvación porque Cristo lo salvó. Cristo es el que asegura la salvación. ¿Sabe qué es lo que quiere Satanás? Sabiendo que no nos puede quitar la salvación, no sabe quién es salvo realmente. Desanimarnos para que cada vez corramos con más peso y con más estorbo esta carrera. Y como lo dije hace rato, diga otra mentira que dije, yo porque soy mentiroso y ahora, y usted no mire la restauración en Cristo, la santificación en Él, siga poniendo su mirada en el Salvador, sino que mire otra vez las circunstancias, su propio corazón se desanime y deje de correr. Despójese o libérese de todo peso y pecado, de todo cansancio y desánimo, luchando contra sus propios pecados y los de los otros contra usted. Del versículo 3 al 11 se nos habla también de la disciplina del Señor, que son circunstancias adversas. Dios al que es como buen padre, al que adopta como hijo, lo disciplina y lo corrige. Y a veces la disciplina nos cansa. Ay, pero otro problema, Señor. Ustedes hubieran visto, aunque ahorita tienen la expresión muy parecida, la expresión que tuvieron cuando yo dije que el Señor también nos llamaba a sufrir. Unos hicieron así, otros hicieron así, como diciendo, no me hable de eso, ¿cierto? ¿Qué cara cree que ponen los niños cuando uno los regaña? El que está siendo criado. No, hijo, no puede meter las manos ahí porque eso es un enchufe, lo pega la corriente. Menospreciando la corrección que le lleva a la perfección. Y entonces cuando vienen las dificultades, Señor, otro problema. Ah, más. Dios disciplina a los que adopta como hijos. Puede ser que se esté desviando de pecado y lo discipline para que no se profundice en su pecado, corregirlo. O solamente puede ser que aunque ande en santidad, simplemente le está poniendo esta prueba para que sea más santo y que refleje más a Cristo a través de esta prueba. Cualquiera de los dos, Dios es un buen padre. ¿Sabe cuál es la tendencia nuestra cuando tenemos dificultades disciplinarias, formativas? Desanimarnos, como todos los niños chiquitos cuando los corrigen. ¿Qué dice el Señor? No se desanimen. Libérese del pecado, libérese del peso, libérese del cansancio, libérese del desánimo. Eso suena como a propaganda de miel tertos. Mentira, no, corten eso. ¿Qué tal que nos meten la predicación? Suena como propaganda de jarabe contra algo, ¿cierto? Libérate de tal cosa. Libérate del pecado, del peso, del cansancio, del desánimo, de la amargura. Porque ahí aparece también del no desviarte, de la desorientación. Pues así suena propaganda. Lo que dice el capítulo en resumen es, libérate de todo eso poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Algunos eruditos dicen, cuando habla de la amargura y la desviación, que pone de ejemplo a Esaú, que por una comida dejó toda la herencia, que además de lo que dice el texto bíblico, los judíos le añadieron que así como Esaú llegó, la comida, me voy a morir, un platado de lentejas, démelo, démelo. Pero me da la primogenitura, Jacob, que era bien vivo, ¿no? Bien engañador. Listo, le doy lo que sea, pero es que me voy a morir. Tal vez por eso llegaron a la conclusión de que de viajar, tengo ganas de plata, entonces agarraba la plata y se dejaba llevar por el pecado o por cualquier deseo. Así lo veían ellos, los judíos en su mente. Y ojo, porque un creyente desanimado, con peso, cansado, que siente que tiene muchas pruebas, se deja amargar y por ahí se deja contaminar y se deja llevar para cualquier pecado, así como Esaú. Miremos a Cristo.
Hay una crisis de confianza y de confiabilidad en este mundo. La fe implica fidelidad. Fe es creer o confiar en alguien que es creíble o confiable. Usted vive buscando en quién confiar y en quién creer y lo encuentra si mira a Cristo. Si no, se desanima, le genera desconfianza y falta de credibilidad. Si no mira a Cristo, sino que mira a todos los que le seguimos imperfectamente. Confíe, mire a Cristo. Verso 2, capítulo 12, versos iniciales. Quien sufrió la cruz, quien menospreció lo oprobio, el sufrimiento y terminó sentado a la derecha del Padre. Concluyo diciendo, si Cristo es quien nos da fe en Dios, autor y consumador de la fe, es quien va a seguir suscitando nuestra confianza en Dios. Entonces, acerquémonos a Él en oración y con la iglesia. Arriesguémonos a hacer más por el Señor, como los de Hebreos capítulo 11. ¿De verdad usted ha llegado a hacer grandes hazañas para el Señor o a tener grandes sufrimientos por Cristo? Liberémonos del pecado, del desánimo y del desaliento. Sí, Señor. Digo, liberémonos del pecado, del desánimo, el desaliento, hermanos. Sí. Vamos para esa. Aleluya. Estamos animados. Yo sé que nosotros no somos una congregación que se caracterice por los gritos de alabanza o gritos de júbilo ni nada por el estilo, porque entendemos que meditamos la palabra y que ella nos convence y obra en nuestra vida diaria. Pero sí, yo también, como lo decía Jenny hace un rato, estoy desde hace tiempo preocupado porque puede que andemos en el Señor, pero caminemos muy desanimados, muy, muy, muy desalentados. Y eso nos hace que poco hagamos para el Señor. No quiero que caigan en activismo, quiero que perciban que Dios es digno de confianza. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en este momento. No, yo puedo, ustedes se han dado cuenta, tengo el espíritu de payaso por dentro, me refiero no a un demonio, sino a un tipo de personalidad que puedo echar chistes así sean malos o tener actitudes y hacer payasadas así se parezcan raras para entretenerlos. Pero yo no quiero confiar en eso para que usted se mantenga animado. A mí no me interesa que usted confíe en, "Uy, qué bueno que estuvo, qué divertido, qué entretenido, para que agarre ánimo por un día o dos. A mí me interesa que usted mire a Cristo, porque en Cristo no hay desánimo ni desaliento. Se libera usted de todo eso y al contrario, como dice al final, le sirve con gratitud y reverencia. Al final, el capítulo 12 termina diciendo, con temor reverente, servirle al Señor. Temor y temblor, dice la Reina Valera del 60. Falta mucha más claridad de lo grande y glorioso que es el Señor al que le servimos. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir este tiempo juntos en tu palabra. Ilumínanos, Señor. No leímos eso en el texto, pero haznos entender cuando ya lo lean mis hermanos o quienes ya lo han leído, que si aquellos al menos por un tiempo se entusiasmaron viendo las grandes proezas, perdón, de los hombres antiguos, viendo el fuego en el Sinaí, viendo las maravillas en el desierto que tú hacías por medio de Moisés. Ahí dice el texto, nosotros estamos acercándonos a un monte más glorioso, en una montaña donde desciende alguien con unas tablas de la ley con tus mandamientos. Nos acercamos a tu presencia misma. Cristo nos llevó a ti. Y así como es más profunda, íntima y clara la relación contigo, ahora también debe ser más claro y comprendido por nuestro corazón lo grande y digno de temor reverente que eres tú. Deberíamos estar haciendo muchas más proezas que en Hebreos 11 lo que hicieron estos hombres. No somos, y mujeres, no somos ellos, somos los que somos ahora en este tiempo, pero estamos llamados a confiar en ti para acercarnos, arriesgar por tu causa nuestra vida, para que se extienda tu reino y entonces
poder despojarnos de todo lo que nos desanima y desalienta, porque queremos verte glorioso y porque vemos a Cristo esperándonos al final de nuestra carrera. Así como Pedro vio a Cristo esperándolo al final de su caminar por el agua, lo cual para él tuvo que haber sido, sobre todo cuando se estaba hundiendo, así hubieran sido unos cuantos segundos, tuvo que haber sido algo muy largo para él por el dolor y la dificultad. También nosotros estamos mirando a Cristo. A veces por las circunstancias difíciles nos parece muy duro, pero estamos caminando hacia Él, mirándolo a Él, confiando en Él, y eso nos genera más confianza en ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús mismo. Amén y amén.